Shalom Aleichem, queridos amigos, bienvenidos todos. Shavua Tov, Pesach Sheini, Kasher Besameach, Lejaim. Estamos comiendo matzá. Ustedes saben que el 14 de Iyar, estamos en el 14 de Iyar, aquí en Israel y en todo el mundo. Que es Pesach Sheini. Vamos a estudiar algunas halajot hoy, algunas costumbres también acerca de toda la época de Sefirat HaOmer, y vamos a llegar a Shavuot, que falta poquito, pero quería compartir con ustedes este momento de realizar una mitzvah de la Torah, no es una mitzvah de los rabinos. En este momento
que no está el Beit HaMikdash, los rabinos ordenaron comer matzá. Es una costumbre, en realidad la mitzvah es ofrendar el corbán. ¿Cómo es eso? En la época que estaba el tabernáculo y el templo en Jerusalén, había gente que por un motivo u otro no podía ofrendar el corbán el 14 de Nisan, el día de Pesaj, como ordena la Torá, en recuerdo de la salida de Egipto. Y entonces, en la época de Moshe, ese segundo año, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, recién había construido el santuario, en ese momento se les ordenó ofrendar. Fue el primer Pesaj que se realizó fuera de Egipto. Y entre paréntesis, él fue el primero y el último hasta antes de llegar a la tierra de Israel. El siguiente Pesaj se fue celebrado antes de entrar a la tierra. De todas maneras, hubo un grupo de gente que estaba impuro porque había tocado muertos, y entonces le dijeron a Moshe: nosotros también queremos, ¿por qué no podemos si nosotros no hicimos nada malo? Entonces Moshe le preguntó a Kadosh Baruj Hu, y Kadosh Baruj Hu habló a través de Moshe y le ordenó al pueblo que aquellos que por algún motivo no pudieron hacer el corbán, ya sea porque estaban impuros, porque el corbán Pesaj hay que comerlo con pureza, no estar con la impureza de la muerte o cualquier otra impureza, y para sacar la impureza de la muerte hay que sumergirse en la mikve, hacer ciertas cosas y quede impuro hasta la tarde. Entonces, ya después del horario que pasó, ya no está permitido. Entonces Dios dijo: aquellos que están lejos por algún motivo o porque están impuros, pueden volver a hacerlo el 14 de Nisan. Entonces dice la halajá que durante la época que el Beit HaMikdash estaba en pie, aquel que no ofrendó el Corbán Pesaj en su momento, el 14 de Nisan, porque estaba impuro o porque estaba lejos en el camino de Jerusalén, entonces tenía que ofrendarlo el 14 de Iyar, y eso se llama Pesach Sheini. Todo eso se llama Pesach Sheini, de acuerdo con la Torá, ofrendar el Corbán Pesach en Jerusalén. Entre paréntesis, también en Pesach, el Corbán Pesach solo se ofrenda en Jerusalén, en ninguna otra parte del mundo. Y por eso nosotros, ahora que no tenemos el templo, cuando hacemos Pesach, no comemos cordero, ni hacemos una ofrenda, sino que ponemos un trocito de carne o un trocito de... Nosotros hacemos más todavía. Ponemos un trozo del cuello de un pollo, bien cocinado, bien quemado, para que no haya carne, lo dejamos ahí simplemente en la quehará, junto con los 6 simanim, los 6 señales que ponemos en la mesa de Pesaj, simplemente como un recuerdo del corbán, pero no se come el corbán ni se ofrenda hasta que no se esté reconstruido el templo y estemos puros de nuevo. Entonces, este día no se dice Tajanún. Tajanún es la confesión que se dice diariamente en cada una de las 3 plegarias, y ahí está la costumbre de comer matzá. La matzá, como les pongo aquí, se llama lahma de meimenuta, el lejem de la emuná, el pan de la fe. Entonces quería con ustedes compartir este momento. También, de acuerdo con las costumbres, algunos lo comen durante el día del 14 de Nisan, de Iyar, hay otros que lo comen durante la noche del 15, que es cuando se ofrendaba el cordero, se comía el cordero en Pesaj. Entonces nosotros estamos ahora en el momento de
que se llama Ben Hashemashot, entre las luminarias. Es el momento en que termina el día anterior y comienza el siguiente. Ben Hashemashot quiere decir que es el momento en que se pone el sol hasta que salen las estrellas, que depende de la zona, son 40, 50 minutos. Entonces, ese es un momento en que es el momento intermedio del atardecer, en que todavía no está definido si es el principio del día siguiente o la finalización del anterior. Entonces, para algunas cosas es una cosa, para otras cosas es otra. Entonces, durante esta clase, acá en Israel está terminando el día, ya se puso el sol. Cuando terminemos, todavía vamos a estar dentro del día siguiente. Entonces, vamos a cumplir con las dos costumbres. Estamos comiendo el día anterior. Por supuesto, nosotros ya hicimos Netilat Yadayim, nos lavamos las manos 3 veces en cada mano con la jarra, y después dijimos la bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu benzotav betzivano al Netilat Yadayim. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que nos bendijiste que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste acerca del lavado de las manos. Y luego tomamos un trozo de matzá y dijimos la bendición del pan. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Lo mojamos en sal y empezamos a comer. Yo esto lo hice antes de que comience la clase. Ahora no voy a comer porque está muy crocante y no me va a dejar hablar. Ya estuvimos comiendo al principio de la clase mientras escuchamos la música que pusimos de fondo. Pusimos la música de Jacob. Entonces les decía que vamos a hablar un poquito de la perashá después, pero ahora quería hablarle acerca de las costumbres y los minagim de toda esta época que va desde Pesach hasta Shavuot. Entonces, como ustedes saben, la segunda noche de Pesach fuera de Israel, y el día primero después de Pesach en Israel, se comienza a contar la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es contar 49 días, cada día se cuenta un día, y de acuerdo con la Kabbalah, cada uno de esos días tiene que ver con la rectificación de una de las sefirot. Se cuentan 7 semanas completas, y esas 7 semanas completas nos sirven como preparación y también es recuerdo de aquellos 49 días que esperó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, esa noche de Pesach, hasta que se recibió la Torá, que nosotros la festejamos como la festividad de Shavuot. Pesach, como Shavuot y como Sukkot, en el mes de Tishrei, son los llamados Shlosha Regalim, las 3 festividades en que el pueblo de Israel venía de todos lados del país, incluso de fuera de la tierra de Israel, venía a Yerushalayim, al templo, a presentar sus ofrendas y a disfrutar y estar feliz. Justamente en la Torá hay varias veces que Akadosh Baruj Hu nos recuerda estas festividades, pero en esta Perashá Temor, que ustedes empiezan esta semana, se enuncia, y como siempre primero se dice vas a cumplir el Shabbat, y después se enuncia cada una de las festividades. Entonces, el 15 de Nisan es Pesach, y 49 días después, el 6 de Sivan, es Shavuot.
Entonces, en todo ese periodo, como preparación, contamos el Omer. ¿Qué es el Omer? El Omer es una medida de peso y que es otra mitzvah que fue ordenada al pueblo de Israel, especialmente a los agricultores, que tienen que llevar parte de su cosecha a el templo y ofrendarlo allí. En Pesaj, al día siguiente de Pesaj, se hace la ofrenda de trigo y en Shavuot se hace la ofrenda de cebada. Entonces, perdón, al revés. En Pesaj se hace la ofrenda de cebada y en Shavuot se hace la ofrenda de trigo. Espiritualmente eso tiene una connotación muy importante para nosotros, porque toda la cuenta del Omer es el refinamiento de nuestras midot, de las emociones y de las cualidades o los atributos del corazón. En el corazón es donde está el alma animal, donde están nuestras emociones instintivas, nuestros comportamientos naturales y todos los impulsos que tenemos para vivir en este mundo. Tanto los animales como los hombres tienen todos estos comportamientos y emociones, pero no es lo mismo el nivel de animal que el nivel de hombre. Entonces, como la avena, como la cebada es un alimento animal y el trigo es el alimento del hombre, entonces también eso simboliza que a través de todos esos 49 días refinamos nuestras emociones animales y las volvemos humanas. Y todos ustedes, que no tengo tenido la lista de toda la gente que está en este momento, pero la mayoría o todos están siguiendo la cuenta del Omer con nosotros. Todos saben, por supuesto, que ya estamos en la semana del Hod, la semana que se llama literalmente el esplendor, pero que también es de la palabra Odayá. Odayá significa reconocer, agradecer, alabar. Entonces, esta semana es muy importante porque es el momento en que se cuenta, es Pesach Sheini, y es cuando Akadosh Baruj Hu nos da a nosotros nuestro lugar y nos reconoce que a pesar de que habremos caído, a pesar de que tenemos errores, Él nos hizo así y Él entonces nos da una segunda oportunidad. Ese es el mensaje en nuestros tiempos de lo que es el Pesach Sheini. Nada está perdido, siempre hay una segunda oportunidad. Entonces, como ustedes ven, toda esta época tiene una importancia muy grande y ahora vamos a ver que además pasaron acontecimientos durante esa época que también nos llaman a la Teshuvá. Entonces, les voy a decir algunas otras leyes y costumbres respecto a Sefirat HaOmer para poder llegar a Shavuot. Entonces, cada noche, después de la plegaria de Arbit, uno se para, estamos en el Beit Knesset, como el otro día les mandé por el grupo un poco del audio de cómo se cuenta la Sefirat HaOmer. Se bendice y se cuenta Sefirat HaOmer. Entonces, el precepto es contar al principio de la noche, inmediatamente después de la plegaria de Arbit, y después de decir Aleinu de Yaveach. Ustedes saben que al final de todas las plegarias, nosotros decimos el poema que comienza con Aleinu de Yaveach, que significa nosotros tenemos que alabar, tenemos que agradecer a Dios, Latet Gedulá Leose Bereshit, darle honor, darle gloria, grandeza al que hizo la creación. Pero de todas maneras también se puede hacer durante toda la noche, hasta el momento en que termina el Shema.
Una de las primeras Mishnayot de la Torah oral, o mejor dicho la primera, es justamente hasta cuándo se dice el Shema a la noche. Y entonces dicen los sabios, y así es la halajá, que el Shema en la noche se puede decir durante toda la noche hasta que sale el amanecer, hasta que es el momento más oscuro de la noche, de repente aparece un rayo de luz, aparece un resplandor en el cielo. En ese momento ya terminó el momento porque está empezando la madrugada. Entonces durante toda la noche se puede decir, y entonces también ese periodo se cuenta para cuando se puede decir la Sefirat HaOmer con braja. Ad alot ashahar. Alot ashahar es un término halájico muy importante que tienen que conocer. Alot ashahar quiere decir cuando sube el resplandor de la mañana. La columna de luz del amanecer. Seguramente muchos de ustedes habrán levantado temprano, se quedaron durante la noche y vieron ese momento que también simboliza la redención, porque está dicho que nosotros en este momento estamos en lo más oscuro del Galut, y justamente lo más oscuro de la noche es lo que anuncia la aparición del amanecer. Entonces esto nos enseña otra cosa, que todos los preceptos que nosotros tenemos que cumplir durante el exilio, tenemos que apurarnos a cumplirlos porque posiblemente después ya no los podamos hacer, ya no hace falta, ya se fue el tiempo de hacer todo ese trabajo que teníamos que hacer de preparar este mundo. Todo lo que nosotros no hagamos lo va a tener que hacer Akadosh Baruj Hu después. Muy bien. Entonces se dice toda la cuenta del Omer y luego se dice Ana Bekoach, todo junto, también esa plegaria cabalística que tiene 42 palabras y representa uno de los nombres de Dios. Y con eso se cumple el precepto. Es bueno que antes de bendecir uno ya sepa cuál es el día de la Sefirá que tiene que contar y qué Sefirot corresponde. Porque siempre cuando uno va a decir una bendición, eso es en general, tiene que saber lo que está bendiciendo. Por ejemplo, yo no puedo decir la bendición de Amotzi del pan sin tener el pan en la mano. Porque si yo voy a decir una bendición y después no puedo cumplir con eso que estoy bendiciendo, entonces se considera que es una bendición en vano. Y está prohibido decir algo en vano. Entonces, cuando yo voy a tomar, digo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro, y tomo. No se puede hablar ni se puede hacer ninguna otra cosa entre la bendición y lo que uno va a hacer, salvo que sea alguna pregunta. Pero lejatjila, otro término alágico es lejatjila. Lejatjila, como ustedes ven, tiene la palabra atjalá, que quiere decir comienzo. Entonces, en principio, no se puede hacer eso, pero si no se hizo como corresponde de entrada, está lo que se llama bediavad, que quiere decir una segunda opción.
que también es kasher, pero no es estrictamente perfecto como se haría en la forma inicial. Entonces, la cuenta del Omer tiene que ser hecha durante toda la noche. Lo mejor es apenas empieza la noche, después de la plegaria de Arbit. También se puede decir Bediabad durante toda la noche, pero ahí termina. Durante el día también se puede decir, pero si se dice durante el día, ya no se puede decir con bendición. Se dice, él hace todo lo mismo, pero sin decir la bendición al principio, pero tiene una ventaja, que si nos acordamos de decirlo durante el día, luego, a la noche y los días siguientes podemos seguir diciendo la bendición. Pero si nos olvidamos durante todo un día entero de decir la cuenta del Omer, entonces ya al día siguiente ya no podemos decir la bendición con el nombre de Dios. Podemos contar, pero ya sin decir la bendición. Y la bendición es importante porque estamos bendiciendo a Dios. En general, cuando la persona común bendice, está bendiciendo aquello que está comiendo, o que está tomando, o aquello que Dios le dio. Cuando nosotros decimos la bendición de los alimentos, no es que estamos bendiciendo al alimento, sino que estamos bendiciendo a Dios que nos dio el alimento. Y cuando decimos una bendición por un precepto que vamos a cumplir, pasa lo mismo. Tenemos que bendecir a Dios porque nos santificó y nos trajo a este momento, porque nos ordenó determinada mitzvah y la estamos haciendo. Vamos a hacer una mitzvah, que es una de las mitzvot más importantes, y paradójicamente no tiene bendición. Cuando uno pone la tzedaká, pone una moneda de tzedaká o le da a alguien una donación, no tiene que ser una bendición. Y entonces eso muestra algo espiritualmente muy grande. Es tan grande la mitzvah de dar la tzedaká, que dicen los sabios que equivale a todas las otras mitzvot que tienen que ver con la acción. Así como el estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot, porque cuando uno está estudiando, estudia todas las mitzvot y es como si la estuviera haciendo. Como dicen los sabios grandes, el Talmud, Gadol Talmud Sheval Yedei Maseh, grande es el estudio que luego se hace en la práctica. Para poder hacer en la práctica tenemos que estudiar, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, con respecto al pensamiento, el estudio de la Torah es lo más grande. Esa es la primera vestimenta. La vestimenta del corazón es la emoción. ¿Y cuál es la principal mitzvah que tiene que ver con las emociones? La plegaria. ¿Cuál es el servicio del corazón? La plegaria, la tefilá. Mai abodat alev, tefilá. Entonces la tefilá abarca todos los preceptos con respecto a las emociones. Pero con respecto a la acción, y la acción es lo principal, la tzedaká, es en el Talmud, cuando se dice la mitzvah, no hace falta aclarar, ya se sabe que es la mitzvah de dar tzedaká. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, la tzedaká salva de la muerte, y grande es la tzedaká que trae la redención. Entonces, decimos una frase, pero no decimos la bendición. Porque a veces, para decir una bendición hay que tener determinadas condiciones. Tenemos que tener las manos puras, no tenemos que tenemos que concentrarnos, tenemos que saber lo que estamos haciendo. En cambio, la tzedaká es algo que uno tiene que estar listo para hacer en cualquier momento. Y es tan grande que salva de la muerte y trae la redención. Y gracias a la mitzvah de tzedaká se pueden hacer todas las demás mitzvot. Es importante saber que la tzedaká no significa solamente dar dinero, sino que significa dar de todo lo que nosotros tenemos.
en Shabbat no se puede tocar dinero. Entonces, ¿cuál es la mitzvah de Tzedakah que hacemos en Shabbat? La mitzvah de Tzedakah que hacemos en Shabbat es invitar a gente a comer en nuestra casa. Estamos dando algo permitido en Shabbat. Cuando uno le enseña a otro, por amor, con el corazón, está dando tzedakah. Cuando uno está ayudando a alguien para que pase un mal trance, todo eso es tzedakah. También le está dando de su tiempo. Como quien no conoce, y más si es judío, el dicho de que el tiempo es oro. Y es así. Cuando uno se dedica a hacer mitzvot, el tiempo es oro. Cada segundo cuenta y tiene que estar ocupado de mitzvot. Por eso hoy cuando publicaba en los grupos que se armaron en estas últimas semanas para la cuenta del Omer, todos me agradecían y me decían bendiciones por hacer todo este trabajo durante todo el día. Entonces yo les dije que no, que el que agradecido tengo que ser yo, porque gracias a ustedes estoy todo el tiempo, incluso creo que hasta sueño con esto, estoy ocupado constantemente en hacer mitzvot. Muy bien, entonces se puede contar de noche hasta la mañana y durante el día. Si se olvidó, cuenta durante el día sin brajá, y si no sigue. Los judíos, por supuesto, tenemos obligación de hacer esto. Los que no son judíos no tienen ninguna obligación. Pero de todas maneras es un buen precepto, es una buena costumbre, sobre todo aquellos que, como la mayoría de ustedes, están en proceso de conversión en distintas etapas, tomarlo ya como una obligación. Entonces cada uno constantemente tiene que saber en qué día de la Sefirat HaOmer se encuentra. Así como tenemos que saber en qué parashá de la semana estamos. Tenemos que saber cuál es el horario que terminan los momentos de las distintas plegarias. Tenemos que saber cuál es el día. ¿Ustedes saben en qué día judíos se encuentran? Posiblemente ahora en el chat mucha gente me lo va a poner. ¿Pero alguien sabe qué día del calendario hebreo es hoy? Muy bien, 14 de Iyar, que es Pesach Sheini. Entonces, esas son cosas que tienen que estar en nuestra conciencia constantemente. No se los dije para ver si alguien sabía, simplemente se los dije para que cada uno de ustedes piense y tome conciencia de lo que significa vivir con el tiempo. Hay que saber cuánto falta para la próxima fiesta, porque hay cosas que tenemos que prepararnos. De acuerdo con la halajá, cuando termina Pesach ya tenemos que estar preparándonos para Shavuot. Y cuando termina Shavuot tenemos que estar preparándonos para la próxima fiesta. Tenemos que saber qué fechas importantes hay en cada semana. Por ejemplo, esta semana tenemos, aparte de Pesach Sheini, que es hoy, el primer día de la semana, tenemos otra fecha importante esta semana, que es que, ¿quién sabe qué otra cosa pasa esta semana en el calendario hebreo? Que está muy relacionado con la Kabbalah. Lag BaOmer, muy bien. Lag BaOmer es otra de las cosas que vamos a estudiar ahora. Así que vamos a acelerar un poquito. 33 del Omer. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo es? ¿Qué día de la semana cae? Todo el tiempo tenemos que saber cuál es el horario que se pone el sol, porque en ese momento termina el tiempo para decir la plegaria de Minjá.
tenemos que saber cuál es el horario de la mañana en que termina el tiempo para decir el Shema Israel, que es en la tercera hora desde que sale el sol, y hay que tener cuidado porque los horarios no son de acuerdo con el reloj, sino que el día, desde que sale el sol hasta que se pone, se divide en 12, y la noche, desde que sale hasta que se pone, se divide en 12. Entonces esas 24 horas no siempre tienen la misma duración. Tenemos que saber cuándo es Rosh Hodesh. Hay cosas que hay que prepararlas ya desde ahora. Entonces es importante vivir con el tiempo. Muy bien. Hoy tenemos que estar viviendo con la sefirá de Gesed Shebehod. Entonces constantemente tenemos que estar pensando qué significa esto, y para eso les mandamos todo el trabajo nuestro. Por supuesto hay muchas instituciones que se dedican de difundir distintas enseñanzas y todas son muy buenas, pero es importante que el Gesed Shebehod, que es el amor que está dentro del reconocimiento, del agradecimiento, nos ayude a darle a cada una de las personas que están con nosotros ese lugar que ellas necesitan. Y sobre todo los que somos tan egoístas, que pensamos que todo lo que pasa en el mundo fue creado para nosotros, a pesar de que hay un precepto de los sabios que dice que cada uno tiene que pensar que para él fue creado el mundo, pero en realidad fue creado para que él haga cosas, no para que el mundo lo sirva. Los que fuimos criados muy consentidos, tenemos una gran tarea esta semana que realizar. Entonces, aquel que perdió la brajá y que ya no puede seguir diciendo la brajá, tiene que ir a donde haya alguien que la diga y decir amén. Entonces, antes de decir la plegaria, antes de decir la cuenta del hombre, uno tiene que saber ya qué es lo que va a decir. Entonces, si no se acuerda, le pregunta al compañero y le dice, ¿qué contamos ayer? Nunca hay que decir lo que es lo que tenemos que contar hoy, porque si lo decimos, o si el compañero me lo dice, él ya contó, y lo contó sin bendición. Entonces hay que decir siempre qué es lo que contamos ayer. Incluso si nosotros ya contamos y todos los demás ya contamos, si viene alguien y me pregunta, yo no puedo decir lo del día de hoy porque ya me voy a acostumbrar mal. Entonces siempre hay que saber que uno dice qué es lo que contó ayer. ¿Qué pasa si una persona está viajando por el mundo y hay veces cuando uno viaja en avión está pasando el día, pasando el uso horario donde cambia el día? Entonces hay que tener en cuenta también eso, que si uno todavía no contó y va a ir a un país donde ya estamos en el día siguiente, tiene que contar antes para no perder la bendición. También se acostumbra a no hacer ningún trabajo desde que empieza el momento de la obligación de contar las espiras, o sea, cuando salen las estrellas, hasta que uno cuenta, así uno no se olvida. Tampoco comer algo, no hay que comer nada media hora antes de que de que salgan las estrellas, o sea, media hora antes de que media hora antes de que se ponga el sol, ven a Shemayot, para que uno, si después sigue comiendo, después se va a olvidar. Pero si ya la comenzó desde antes, puede seguir. Bueno,
Algunas costumbres de la Sefirot HaOmer, se acostumbra a no hacer casamientos en la Sefirá, porque son días de juicio. Como vamos a ver, estos días de la cuenta del Omer fueron épocas en que se murieron 20.000 de los alumnos de Rabbi Akiva, todos los alumnos que él tenía, y entonces, justamente porque no se respetaban unos a los otros, y entonces son días de juicio. Es en 24.000 alumnos. Entonces se acostumbra a no hacer fiestas de casamiento, pero sí se puede hacer fiestas de compromiso, o sea, se puede hacer compromiso con una comida, pero sin bailes y sin música y sin instrumentos musicales. Se puede hacer otro tipo de comidas festivas, pero como decía, sin baile y sin música. Se puede cantar y se puede hacer música, pero solamente música espiritual, no música que lleve a salir y tener alegría en exceso. También no nos cortamos el pelo durante todo el tiempo, salvo en el Aqua Omer, y por eso antes de Pesach nosotros todos nos cortamos el pelo bien cortito, así nos dura hasta después de Shavuot, pero de todas maneras en el Aqua Omer sí se puede cortar, y el Moel, que va a ser el Brit Milá, y el padre del Brit Milá, sí se puede cortar el pelo si no está bien arreglado para hacer la fiesta. De acuerdo con el Arizal, incluso no hay que, no se corta el pelo tampoco en este caso, y tampoco en el Aqua Omer. Así que nosotros seguimos derecho hasta Erev Shavuot, antes de Shavuot del día anterior, nos preparamos y nos cortamos el pelo para la festividad. De acuerdo con la costumbre, incluso a pesar de que está permitido cortarse el pelo el día anterior a Shavuot, nosotros los Hasim tampoco nos cortamos. Así que un día más esperamos. También es una costumbre del pueblo de Israel cortar el pelo al chico que llegó a los 3 años. Si el chico llegó antes del Aqua Omer, se acostumbra cortarle el pelo ese día, el día del Aqua Omer. Y justamente el Arizal trajo a su hijo desde Egipto, donde él se encontraba, hasta Merón, al norte de Israel, para cortarle el pelo a su hijo el día del Aqua Omer, su gran maestro, el día que se recuerda a su gran maestro, el punto siguiente que iba a leer era justamente el caso de las mujeres. Las mujeres tienen permitido cortarse el pelo en el agua en los días de la cuenta del Omer, solamente aquellos pelos que salen por afuera del mitpahat, afuera de la cubierta, del gorro o del pañuelo o de la peluca. Y en caso de que esté tan largo que no se lo pueda cubrir, que aquello que se pone no se pueda cubrir. Entonces esas partes sí se las puede cortar. Y también cuando la mujer acostumbra a cortarse el pelo antes de ir a la tevilá, también eso lo puede hacer incluso en los días de la cuenta del Omer. Entonces habíamos dicho que no hay que comer ni hacer trabajo antes de hacer la cuenta, hay que hacerlo inmediatamente. Se acostumbra a estudiar
el Talmud, el Masejet Sotá, el tratado de la mujer que se desvía, porque ahí tiene 49 páginas, entonces se lee una página cada día, aparte de todos los otros estudios fijos que uno tiene durante el año. Cuando uno se compra una ropa nueva, o tiene una casa nueva, o una fruta nueva, dice Sheheyanu, dice la bendición que dice: bendito eres tú, Señor Dios del universo, que nos diste vida y nos hiciste existir y nos hiciste llegar a este momento, bendiciendo a Dios por aquella bendición, aquello bueno, nuevo que tenemos. Durante estos días no se dice la bendición, entonces por eso tampoco se acostumbra a comprar ropa nueva ni hacer ninguna cosa nueva. También se acostumbra a no empezar ningún negocio ni ninguna actividad nueva durante esta época que no sea de Kedushá, que no sea para hacer mitzvot. Otra cosa importante y que yo quería hacer hoy un poquito, no sé si vamos a llegar, es que durante estas semanas se lee Pirkei Avot. Luego de la tefilá de Minjá de Shabbat, el Shabbat a la tarde, antes de Arbit, se lee un capítulo de Pirkei Avot. Entonces, este Shabbat leímos el capítulo 3 ya. Entonces cada semana se lee y hasta que llegamos a Shavuot se leen los 6 capítulos del Tratado de los Padres, y nosotros acostumbramos también leer durante todo el verano, o sea, seguimos leyendo hasta Rosh Hashanah. Entonces se lee 6 veces, se leen 6 Shabbatot, luego de nuevo otros 6 Shabbatot, un capítulo cada Shabbat, y los últimos 3 se leen 2 capítulos por día, por cada Shabbat, para poder llegar hasta el final. Y como ustedes saben, Pirkei Avot es un tema muy importante. Vamos a empezar, no sé si ya tenemos tiempo para empezar mañana. La semana que viene queremos empezar un curso de Pirkei Avot con Reb Yaakov. El Rab Kinso tiene muchas enseñanzas y vamos a tratar de hacérselas llegar. Pesach Sheni ya les hablé. Lag BaOmer. En Lag BaOmer no se dice tampoco Tajanun, la confesión que se dice durante las plegarias. En ese momento sí aumenta la alegría en una revisión Bar Yochai. La revisión Bar Yochai fue uno de los alumnos de Rabbi Akiva que los tomó después que se murieron todos sus alumnos. Entonces él mismo es una fuente de alegría. Tanto Rabbi Shimon Bar Yochai como Rabbi Meir Baranés eran los dos alumnos principales de Rabbi Akiva y son los dos exponentes más grandes de la Torah oral. La Torah oral, cuya máxima cabeza fue Rabbi Akiva, luego sus dos alumnos principales, que eran los dos expertos tanto en la parte oculta como en la parte revelada de la Torah, también eran expertos y eran grandes sabios de la parte oral, tanto oculta como revelada. Rabbi Shimon, por supuesto, fue el que reveló la parte oculta de la Torah, y Rabbi Meir Baranés era el que era el exponente de la parte revelada de la Torah oral. Entonces aumentamos en alegría, incluso acostumbramos a hacer prender fuego, una fogata, como se dice en las lenguas de sus países, una fogata. Y no solamente una hoguera, un fogón, y acá los chicos hacen grandes fogatas y grandes
allá en Merón es impresionante, miles y miles de personas van. Yo no sé si voy a poder ir, quiero cuidarme para poder viajar, empezar a viajar pronto. Tengo muchas ganas de ir. Lo que sí, mañana viajo a Jerusalén, así que todos aquellos que quieren pedir algo en el cóctel, incluso si ya pidieron las otras veces, mándenme sus pedidos. Y también me gustaría que me cuenten para que así como Rachel, que me contó cómo lo que ella pidió en el cóctel, incluso aquello que no estaba escrito también se le cumplió. Me salta que se nos cumpla a todos. Vamos a pedir que venga el Mashiach. Rachel, vos que tenés esa suerte de que a cada uno te conteste inmediatamente, pedí el Mashiach. Así tenemos redención para todo el mundo. Entonces, no solamente está permitido todo eso el día de Rabbi Shimon, sino que es una mitzvah hacer eso. Y entonces, en hebreo se llaman medurot, fogatas, hogueras, fogones, se hacen en honor suyo, porque en aquella época Rabbi Shimon estaba oculto en una cueva en Merón porque los perseguían los romanos. Rabbi Shimon era un gran rebelde en contra no solo porque los romanos eran los invasores, sino porque eran idólatras. Rabbi Shimon era uno de los exponentes más grandes de lo que es el servicio a Dios, tanto por dentro, por fuera, y él quería mantener la santidad de la tierra de Israel. Entonces, por eso fue perseguido, fue delatado y luego perseguido, y gracias a eso él vivió en todos esos años y se le reveló el profeta Eliab, y ahí adentro de la Mehará le enseñó todas esas cosas que tratamos de descubrir de a poquito con la Kabbalah, con el Zohar. Entonces tratamos de ir allí. Si no voy a ir ese día, voy a ir que ustedes también compartan esa experiencia. En Lag BaOmer, el Admur en Tzai, ustedes saben que en Chabad tuvimos 7 rebes. El primero fue Rabbi Shimon Zalman de Liadi, que fue el que escribió el Tanya. El segundo fue llamado el Admur en Tzai, que quiere decir el Admur del medio. Se llama Rabbi Dober de Lubavitch, y acostumbraba a salir al campo y hacer una pequeña comida haciendo lejaim, con vodka, con huevos cocinados, y cantaban canciones hasídicas, bailaban, y en ese momento veían grandes milagros. Esos días de Lag BaOmer eran días festivos, especiales para el Rebbe. Entonces los invitamos a ustedes también, este jueves, empezando por el miércoles a la noche y el jueves de día, que es la Sefirah Hod Shebehod. El agradecimiento del agradecimiento, el resplandor del resplandor. Y esa palabra es sinónimo del Zohar. El Zohar está sacado de un verso del profeta Daniel, que dice que en esos días los Jajamim, los sabios de la Torá, van a resplandecer como el Zohar Arraquía, como el fulgor, el resplandor del cielo. Así va a ser la sabiduría de los sabios en la época de la redención, y tiene muchos significados. No hay nada más bello que ver el resplandor de la luz que hay en el cielo,
tanto a la mañana como al atardecer, en todo momento. Pero aparte, eso implica que ese resplandor cubre a todos y está por todo el mundo. Y por supuesto, en esta época que estamos viviendo, el resplandor de los sabios de la Torah está cubriendo todo el mundo, está iluminando toda la creación. Así que ya estamos en esos tiempos del Mashiach. El Zohar, la obra cumbre de Rabbi Shimon Bar Yochai, en la cual está dicho que aquellos que se nutren de ella, vamos a salir del exilio. El pueblo de Israel va a salir del exilio con misericordia, gracias a que nos nutrimos. ¿Qué quiere decir que nos nutrimos? No solamente que lo leemos, sino que eso lo hacemos parte nuestra. Así como yo como matzá, esta matzá no es simplemente algo que siento el gusto, sino que esto pasa a ser parte de mí. Mis células, mi sangre, mis huesos son incorporados dentro mío. Son llenos de esta matzá. Así es como hay que estudiar la Torah, de tal manera que sea parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser. En Lag BaOmer no está prohibido trabajar, no es como las fiestas como Pesach o Sukkot o Rosh Hashanah, que está prohibido trabajar como en Shabbat. Es más bien como Purim o como Hanukkah, que se puede prender la luz, se puede viajar, se puede hacer todo lo que uno quiera. Aquel que está obligado a trabajar puede trabajar, pero aquel que puede tomarse el tiempo y dedicarse a hacer las cosas y disfrutar de esto, es mucho mejor. De todas maneras, no está prohibido de ninguna manera prender fuego, ni tocar dinero. Se puede hacer todas las cosas que uno hace diariamente. Se acostumbra que los chicos hacen toda una talujá, una parade, como se dice, un desfile, con los chicos disfrazados también, y cantando, no necesariamente disfrazados como Purim, pero sí con que se les da caramelos y canciones y se marcha, como cuando uno está alegre, en honor a Rabbi Shimon Bar Yochai. Bueno, después viene Jodesh Sivan y Shavuot. Eso lo vamos a dejar para el mes que viene, para la clase que viene, porque todavía tenemos tiempo para eso. Vamos a poner un poco de música y vamos a despedirnos estos últimos 5 minutos. Vamos a ver si con Torah o con Pirkei Avot. Vamos a escuchar el Nibún del Lag BaOmer del Rav Ginsburg. Mientras comemos un poco más de matzá.
Vamos a hacer un lejaim para que se cumplan las palabras de Paloma, que se cumpla el deseo de Paloma, Besat Hashem, y que se cumpla el deseo de todos los que están aquí. Ya mismo en este momento. El Pirkei Avot es una enseñanza muy especial. Ustedes saben que la Torah oral está basada en la Mishnah. Mishnah quiere decir repetir. Es la enseñanza que viene repitiéndose desde Moshe Rabbeinu hasta nuestros días, de forma oral. Hace 1800 años después que se destruyó el templo, más de 100 años después de la destrucción, el Sanhedrin con Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Yehuda el príncipe, decidió escribirla y está dividida en 6 tratados, 6 masajot, y allí están incluidas todas las enseñanzas para ver cómo se cumplen los preceptos que están escritos en la Torah escrita. Pero los sabios hicieron, bueno, y entonces ese es el corazón del Talmud, y el Talmud agrega las explicaciones de todo eso en arameo. La Mishnah está escrita en general en hebreo, el Talmud está escrito en arameo, y luego hay agregados de distintos sabios en épocas posteriores. Eso es lo que llama el Talmud o Gemara. Pero
aparte de esas 6 Mishnayot, hay muchísimas otras enseñanzas. Midrashim, Tosafot, Tosefta, Baraita, toda una serie de otras enseñanzas que no están dentro del cuerpo de la Mishnah del Talmud. Y una de ellas es el Pirkei Avot. El Pirkei Avot también habla son las enseñanzas de los mismos sabios que están en el Talmud, pero que no se refieren al cumplimiento específico, a la parte técnica del cumplimiento de los preceptos, sino que se refieren a la parte ética de cómo se tiene que comportar la persona. Por eso es tan importante el Pirkei Avot. Me están escuchando bien, ¿no? Porque está escrito Derech Eretz Kadma la Torah. Se los voy a escribir aquí para que entiendan qué es lo que digo. Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz quiere decir el camino en el mundo, pero significa la ética de la persona, el comportamiento de la persona, comportarse de manera correcta. El camino correcto antecedió a la Torá. ¿Qué significa? La Torá es la instrucción de cómo nosotros tenemos que comportarnos en este mundo, los preceptos que Dios quiere que hagamos. Pero aparte de cumplir eso, es importante que tengamos una ética de nuestro comportamiento de vida. Y por eso tiene tanto que ver con el Tikkun Amidot, con la rectificación de nuestras cualidades del corazón. Porque las mitzvot son importantes hacerlas en la práctica, pero también es importante que es todo lo que rodea. Por ejemplo, si una persona roba tefilín, él está cumpliendo el precepto de poner tefilín, se los puso, pero eso no significa que sea algo correcto. Uno puede hacer mitzvot, pero hacerlas en una base falsa, como por ejemplo, incluso hoy en día en Israel hay grupos mafiosos aquí en Israel que luego van al templo y rezan y dan donaciones, entonces con eso piensan que limpian sus pecados, y no es así. Y por eso dice Derech Eretz Kadma la Torah, que es importante. Algunos que quieren interpretarlo mal dicen que primero hay que ser bueno y después cumplir los preceptos. No, no es eso. No es solo comportarse bien, entonces ya Dios está contento con nosotros. Tenemos que cumplir los preceptos, pero tenemos que cumplir los preceptos con una intención correcta. Y para eso es el Pirkei Avot, para que hagamos el Tikkun. Y el Rav Ginsburg nos trae algo muy importante respecto a esto, con respecto a esta costumbre del pueblo de Israel. Y es que hoy vemos que es importante que el mundo conozca todos estos preceptos que hay aquí. Incluso aquellas personas que todavía no cumplen la Torah, los preceptos de la Torah en forma completa, que no estudian la Salahot, que no conocen cómo cumplir todas las cosas que tienen que hacer. De todas maneras, los conceptos y todos los mensajes que tiene el Pirkei Avot son temas muy fáciles de comprender y de conectarse con ellos. Por eso, el estudio del Pirkei Avot es una base para la unidad y para acercar todas las opiniones entre todos los judíos. Y ahora que el Rav Ginsburg lanzó esta campaña, hay que tener mucho coraje de también llevar toda la Torá a todos los pueblos. Es importante que también todos los pueblos estudien estas cosas, porque ustedes que están aquí, la mayoría hace muchos años que estudian con nosotros, tienen ya una limpieza
que estuvimos haciendo, muy especial respecto a lo que es la idolatría, respecto a un montón de conceptos, pero todavía no están duchos con respecto al cumplimiento de las mitzvot. Entonces, es importante que, así como el cumplimiento de las mitzvot tiene que ver con cada uno de los órganos del cuerpo, y refina cada una de las partes del cuerpo, es importante también empezar por este lado, y entonces se va a llegar al otro lado también. Incluso dice el Arizal, nos revela un secreto muy importante y muy profundo. Cuando uno realiza las acciones, a pesar de que es lo principal, sin embargo, no necesariamente esas acciones que uno hace influyen de forma sustancial en nuestras cualidades del corazón y sobre todo en nuestra manera de pensar. Pero sin embargo, la rectificación de las cualidades, la rectificación de nuestras emociones y nuestros comportamientos, eso hace que en forma automática también influencie sobre nuestras acciones y nuestro pensamiento. Como ustedes ven, esto se refiere a las tres vestimentas del alma: el pensamiento, el habla y la acción. Nosotros muchas veces podemos pensar lo bueno que es algo, estar convencidos, pero todavía no sentimos que tenemos que hacerlo. No tenemos ganas de hacer más otras cosas. O hay veces que nosotros nos dedicamos a hacer algo y a lo mejor nos gusta en el momento y después ya nos deja de gustar, no es algo fijo. Pero cuando uno estudia Pirkei Avot, el Pirkei Avot está dicho con palabras y verdades tan profundas que la persona empieza a cambiar por dentro de verdad, y eso influencia en su mente y en su acción. Entonces por eso el Rav Kinsor dice que no solamente hay que estudiar durante los Shabbatot y durante todas estas épocas del verano, sino que hay que estudiar constantemente y reunirse para estudiar Pirkei Avot. Por eso vamos a comenzar, si Dios quiere, un curso. Me gustaría empezar mañana. Ahora, es importante que nos ayuden porque los maestros que estamos poniendo para hacer nuevas clases, ellos necesitan sustento. Son gente joven, recién casada, que todavía no están formadas en el camino. Y a diferencia de mí, que yo tengo muchos millones, ellos necesitan trabajar muy duro y todavía no llegan a cubrir sus necesidades. Y son gente muy, muy buena, gente muy sabia, que estudiaron mucho, se esforzaron. Uno es el hijo de un amigo mío que falleció, argentino, el Rev Belapolsky, Abraham Belapolsky, que nos hicimos muy amigos en Sfat, y yo conocí al hijo. Él estudió en las yeshivot de Chabad y se casó y ahora tiene hijos, vive cerca de aquí, y nos encontramos hace pocas semanas por providencia divina y vimos que teníamos una afinidad. Entonces él quiere empezar a enseñar el Talmud. Y por otro lado está Jacob David, el muchacho este que va a empezar ahora, que es rabino, se llama Moti Mordechai Cohen, o Mordechai Belapolsky, que es un Cohen, así que es importante asistir a sus clases de Talmud. Y por otro lado, Jacob David, que ustedes ya los conocen, que da nuestras clases de los jueves. Él hasta ahora estuvo dando las clases casi sin cobrar nada, pero tiene una hija, se casó, él se convirtió aquí en Israel, hace muchos años que está conectado con el Rav Ginsburg y que trabaja de todo corazón, pero queremos que empiece también a tener un ingreso para poder dedicarle más tiempo. Así que, Bezrat Hashem,
les quería decir que es importante contribuir. Y cuanto más contribuyen, más cosas vamos a poder hacer, más clases y más gente va a poder acercarse. Está entrando una cantidad de gente impresionante, tanto a los webs como a los grupos, y entonces si todos ponen un poquito, no hace falta que haya nadie que ponga demasiado, todos pueden poner en la medida de sus posibilidades. También hay mucha gente de distintos países que está colaborando en forma honoraria, y ellos son Joseph Keves, por ejemplo, y Luis Alvarado, que están trabajando en las páginas web, y también ellos no son gente de recursos que caen del cielo, y queremos también poder colaborar con ellos, aunque ellos lo hacen de corazón y sin ningún interés, pero es importante que ellos también reciban de ustedes una colaboración para que puedan también dedicarse más tiempo. Y por supuesto están en distintos países, no quiero nombrar a todo el mundo porque seguro me voy a olvidar de alguno, pero en Argentina, en México, en España, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, hay gente que de una u otra manera nos está ayudando, y a mí me encanta que cada uno de ellos pueda tener un ingreso para poder ir dejando aquella actividad que está haciendo, que muchas veces es un trabajo obligatorio, y dedicarse a esto que es tan importante, que es difundir la Torá. Entonces, todo lo que ustedes puedan aportar va a ser para bendición. Entonces, esa es la importancia que tiene Pirkei Avot. Jacob David le estaba diciendo que vamos a tratar de empezar mañana con una clase. Como es desde Argentina, el horario va a ser un poco más tarde para ustedes, y si no, va a ser el lunes que viene, porque como mañana viajo a Yerushalayim, no sé si hoy vamos a tener tiempo para organizar todo. Pero queremos ya organizar los cursos, así que anótense, y como ustedes saben, aquellos que quieren estudiar, nosotros nunca los rechazamos, por más que no puedan pagar todo el importe. El importe que propusimos es $50 por cada curso. Aquel que quiere hacer 2 cursos puede pagar $90, y el que quiere hacer 3 cursos son 120. Pero aquel que no puede pagar ese importe, ustedes saben que siempre estamos dispuestos a recibirlos. Y es importante que no solamente cada uno se encierre en su cuarto, en su computadora, y escuche y disfrute, sino que es importante que en las clases que puedan, si no es todas, armen grupos en sus propios países y pueden compartir toda esta enseñanza. Esta clase que estamos dando ahora, al principio, fue dedicada a grupos específicos que trabajamos durante varios años en México, en Colombia, en Ecuador. Luego fuimos agregando gente, y ahora, como el Rav Ginsburg quiere que todo el mundo ingrese y sepa de Torah en forma ilimitada, y que todos aquellos que quieran convertirse tanto a las leyes de los Benei Noach como al judaísmo tengan todo nuestro apoyo, entonces abrimos esta clase para todo el mundo. Esta clase era con pago, sigue siendo con pago, pero ahora no es algo obligatorio, pero de todas maneras también les pedimos que nos ayuden, porque hay gente en este momento que está en esta clase y que estuvo aportando durante todos estos años, y por supuesto ellos ya tienen un avance muy grande, y estamos esperando viajar a México, a Colombia, a Ecuador. Algunos ya fueron convertidos, otros están esperando,
pero ahora que estamos empezando a viajar de nuevo, vamos a ir allá y vamos a empezar a acelerar los trámites. Pero todo eso necesita mucho dinero, porque incluso para hacer eso no puedo viajar yo solo, sino que tenemos que viajar 2 o 3 personas para poder realizarlo. Así que todo lo que ustedes van poniendo ahora va a servir para apoyar todas estas acciones. Les quería decir que ya estamos planeando viajar a España, Barcelona, Madrid y Portugal, a la ciudad de Belmonte, en el mes de julio, para hacer seminarios y charlas, conferencias. Así que si quieren viajar desde donde están hasta allí, van a ser bienvenidos. Los que viven cerquita, por supuesto, están obligados a ir, pero eso sin quitar que después, no sé si inmediatamente antes de las fiestas o después, vamos a viajar a Sudamérica, porque ya hace mucho que no estamos por ahí y tenemos ganas de conocer volver a visitar a nuestros amigos y conocer a mucha gente nueva que se fue incorporando. Así que pongan en la Tzedaká monedas, después cuando lo tienen, lo hacen llegar, van a ver cómo eso va a traer bendiciones. Aquellos que quieren colaborar con nuestro viaje para mañana, manden su Tzedaká. Aquellos que quieren repartir vino y jugo de uva en Mirón, que es una segulá para tener hijos. Hubo muchos milagros, muchas parejas que no tenían hijos y donaron o fueron ellos mismos a repartir vino y jugo de uva a los peregrinos que van a Merón en Lag BaOmer. Así que aquellos que quieren donar, nosotros vamos a hacerle llegar ese dinero para que se haga eso. Sigamos con este pequeño Pirkei Avot, que es una pequeña introducción a la clase, al curso que va a dar Jacob David. Habíamos dicho en el tercer capítulo, y nunca me canso de leer la introducción, la primera Mishnah de Pirkei Avot, porque dice, se las voy a leer y se las voy a traducir, porque es la base de toda la Torah. Entonces, el primer tratado de los 6 tratados de Pirkei Avot, el primer capítulo, la primera Mishnah, y como a mí me gusta hacer, se las voy a copiar, así las leemos en hebreo y luego las vamos traduciendo y las vamos estudiando. Seguramente muchos de ustedes ya saben leer esto. Mishnah Aleph. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah en el Sinai. Umasra le Yoshua. Yoshua fue el que sucedió a Moshe en el desierto y que acompañó al pueblo de Israel. Y él recibió la smijá. Moshe Rabino apoyó sus 2 manos sobre la cabeza de Yoshua y le transmitió toda su sabiduría, pero sobre todo le transmitió el mando del pueblo de Israel, que para ser un líder no es simplemente ser sabio, sino que hay que tener Ruach HaKodesh, hay que tener profecía, hay que tener una conexión, una entrega muy especial, y eso era Yoshua. Yoshua se lo transmitió a los Kenim, Yoshua les Kenim. Los Kenim son los ancianos, los 70 ancianos que hubo durante mucho tiempo dirigiendo al pueblo de Israel. Uskenim de Nevi'im, los ancianos se lo transmitieron a los profetas. Hubo toda una época, siempre hubo profetas en el pueblo de Israel, pero hubo una época que no había reyes, sino que eran los profetas los que gobernaban, y en este caso los que transmitían toda la enseñanza oral.
Benevim Masrua Leanshei Knesset Agdolá, y los profetas se lo dieron a los hombres de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea eran los sabios que estaban en el Sanedrín, en Yerushalayim, y que estuvieron aproximadamente hasta la mitad del segundo templo, y luego fue transmitido a todos los sabios que cuenta Pirkei Avot de aquí en adelante. Al principio eran parejas, y cada de esas parejas, en general uno era el jefe del Sanedrín y otro era el jefe del poder legislativo, de la parte de la enseñanza. Entonces ellos dos se fueron transmitiendo, y cuando lean el Pirkei Avot van a escuchar muchos nombres con los cuales se van a familiarizar. Ellos transmitieron toda la enseñanza de la Torá hasta nuestros días. Y entonces el Pirkei Avot termina justamente con los hombres de la gran asamblea. Veem Ambrush Roshá de Balim. Y ellos dijeron tres cosas. La vez pasada hablamos sobre el concepto de lo que es el tres, y que son las tres cosas que la persona siempre tiene que estar pendiente, pensando que está él. La persona que no está rectificada siempre piensa en sí mismo. No es suficiente que piense en dos cosas, en él y en Dios. Una persona que tiene temor a Dios y que sabe Torah, él piensa en él y en Dios. No, tiene que pensar en tres cosas, y es al revés. También tiene que pensar en qué es lo que quiere Dios del mundo. No solamente qué es lo que quiere de mí y qué es lo que yo hago por Dios, sino qué es lo que quiere Dios en general. Entonces yo ahí puedo tomar iniciativas para saber cuál es el objetivo del mundo y involucrarme. Todo esto está en el Sidur, justamente porque lo leemos todos los Shabbatot. Entonces, para no tener que buscar en un libro por separado. Entonces, así como las plegarias es el servicio del corazón, y ese es el Sidur, este es el orden de las plegarias. El Pirkei Avot es el tikkun del corazón, es la rectificación de las cualidades del corazón. Entonces, por eso siempre, en casi todos los Sidurim está esto puesto. Es una costumbre de todo el pueblo de Israel leerlo durante todo el verano, y es importante también, aunque sea no todo, pero alguna cada día leer. Y si la buscamos, la podemos leer en orden cada día, o la podemos buscar al azar, y cada una nos va a traer esa enseñanza que necesitamos en ese momento. Entonces, dice Ayum etunim badin, que sean justos en el juicio, que sean moderados. Veamidu talmidim arbe, y que formen muchos alumnos. Veasusiag la Torah, y pongan un cerco a la Torah. Este cerco de la Torah es lo que muchos discuten, que son todas las costumbres y las órdenes de los rabinos que tenemos que hacer y que no están escritas en forma directa en la Torah. Pero es una orden de la Torah que está escrita directamente, que le da el poder directamente de Moshe, fue transmitido por todas las generaciones, para que justamente las órdenes de la Torah no se transgredan. Entonces para eso hay que poner una barrera alrededor de ese límite que uno no puede pasar, con preceptos que sirven para poder cumplir aquellos preceptos de la Torah. Esta es la primera Mishnah, pero vamos a leer un poquito de una Mishnah del tercer libro, del tercer tomo, que es lo que estudiamos este Shabbat, que dice, Rabbi Hanania, un momentito que la voy a buscar, así se las copio aquí. Una Mishnah pequeña. No están cansados, ¿no?
Yo podría estar toda la noche, pero les voy a dar estos últimos 5 minutos para contarles esta Mishnah. De todas maneras, ya son casi las 9, a las 11 tenemos otra clase, ¿eh? Si alguien tiene algo que hacer, vaya y luego vuelve. Traten de leer conmigo. Capítulo 3, Mishnah 2. Gimel Bet es 3, 2, el capítulo 3 de Pirkei Avot, la Mishnah 2. Rabbi Hanania, Sgan HaKohanim, Omer. Rabbi Hanania, que era el ayudante de los Kohanim, dice: Evei mitpalel beshloma shel malchut, sheal mela mora, ish et reu chaim belau. Dice: recen por la paz del reinado, porque si la gente no tuviera temor al reinado, cada persona mataría a su prójimo. Y acá no está hablando solamente del reinado del pueblo de Israel, del reinado de la tierra, sino que en todos los gobiernos del mundo. Siempre los pueblos, los judíos que estuvieron en distintos pueblos, rezaban por el gobierno de turno, un poco también para que el gobierno no los persiga, para que vea que son fieles, pero en verdad es una ley del pueblo de Israel que tenga que haber un gobierno para que cuide el orden, para que esté la ley en vigor. Entonces, ¿qué significa esto? El Pirkei Avot son normas, enseñanzas de comportamiento de acuerdo con la cualidad de Gesed, con la cualidad de Hasidut, de la benevolencia. Son enseñanzas que se dirigen a todo el judío, que tienen que cuidarse con el estudio de la Torá, con el cumplimiento de los preceptos, pero que le falta ese comportamiento que tiene que ver con un Hasid. Entonces por eso yo lo traduje aquí como que cada uno mataría a su amigo. Pero en realidad la Torá usa una palabra justamente más benévola, que es Chaim Belau. Y que no está diciendo que lo va a matar, sino que cada uno tendría en manos del otro la vida del compañero. Entonces, ¿qué significa esto? Dice el Rebbe. Un yehudí que estudia Torá y que es cuidadoso con el cumplimiento de las mitzvot, cuando ve a otro judío que tiene sus opiniones que son un poco más débiles y que su comportamiento no es como corresponde, él se siente como que es superior. Él se agranda frente al otro porque dice: yo hago todo como corresponde, el otro no sirve para nada. Entonces, a pesar de que él no lo va a matar, de todas maneras es importante cuando uno habla y cuando uno dice cosas y cuando uno piensa cosas del otro, también lo está juzgando y está haciendo una acusación en lo alto. Entonces el Pirkei Avot
está diciendo algo muy simple, y es que no hay que matar, eso ya es una orden de la Torá, no hace falta que venga el Pirkei Avot a decirlo. Pero hay otras formas de perjudicar a otra persona, y es justamente enseñoreándose frente a los demás. Y entonces cuando alguien ve de esa manera, está pensando que lo está molestando, que todos tendrían que ser como yo, y aquellas personas que no son como yo tendrían que desaparecer. ¿Para qué quiero que esté ahí esa persona que no sabe nada? Y eso es lo que viene a decirnos el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice que hay un Dios y que Él decide. Y que si uno de todas maneras se deja llevar por el alma animal, hay un gobierno que tiene que decidir y tiene que legislar para que las personas se respeten unas a las otras. Entonces, este sentimiento de engrandecimiento propio es negativo y tarde o temprano lleva a ser algo malo. Si no es uno mismo, de todas maneras, él puede llegar a denunciar al otro por algo que piensa que es muy grave, o puede hablar mal del otro. Entonces, simplemente con la mente es muy difícil eliminar este sentimiento de esta persona. Porque cuando la mente está dominada por los sentimientos, entonces la mente también colabora y justifica esa sensación. Entonces, uno que es muy estudioso y hace buenas acciones, y otro que no estudia y está dirigido por el Yetzer Hara, entonces piensa que uno vale más que el otro. Entonces la Mishnah dice que si no existiera la ley, y si uno no hace tefilá para que existiera la ley, ¿y quién hace la tefilá? Aquel que se siente superior. Entonces, el mismo hecho de hacer tefilá para que exista la ley, lo hace sentir a él mismo que la vida del otro no está en sus manos. Que no es correcto pensar que el otro tiene que desaparecer. Al contrario, también puede pensar que si lo ayuda y el otro crece, va a ser una competencia. Todo eso es el Yetzer Hara. Al contrario, hay que ayudar, y no solamente vemos entre los judíos, sino de los judíos también a los pueblos, para que todos nos elevemos al mismo nivel. Entonces, cuando haya esa unidad y esa elevación conjunta de todos, porque cuando la redención viene tiene que ser para todos. Si hay redención individual no sirve, no existe redención individual. Entonces esta Mishnah nos está diciendo por dentro, por afuera, en forma revelada, que por supuesto hay que pedir que haya una autoridad, pero por dentro significa que tenemos que evitar esos pensamientos que nos hacen anular a los demás. Nos despedimos por ahora. Les agradezco toda la paciencia que me tuvieron y me dejaron disfrutar de estar con ustedes. Y vamos a hacer todo lo que podamos para estar siempre juntos. Nos vemos dentro de un par de horas estudiando Hasidut. Pesach Sheni Kasher Les Besameach. Bendiciones de la tierra de Israel.